Okay. Espera un segundito para ver si ya estamos en... Okay. Yo creo que ya. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa, en definitiva, Grupo Guía Academia Virtual, que estamos retransmitiendo sobre todo lo que es en este inicio del año 2021 y que ha sido todo un éxito durante el año 2020, donde hemos llevado aproximadamente más de 130 y tantos, sobre todo conferencias virtuales, y que en definitiva también hemos contado con aproximadamente 4 congresos internacionales. Esto lo hemos desarrollado sobre todo a nivel de lo que ha sido la mecánica virtual, que nos ha permitido desarrollar muchísimas cosas, a pesar de lastimosamente los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, sobre todo en el tema de pandemia. En esta oportunidad, este año 2021 ha arrancado para el Grupo Guía, como decimos en buen panameño, con todo, y eso se ha debido precisamente, sobre todo, a la cuarentena que estamos desarrollando, sobre todo en lo que es Ciudad Capital y Panamá Oeste. Es decir, que para las otras provincias, pues lógicamente no están en este momento en el tema de cuarentena. Sin embargo, hemos aprovechado este tema de cuarentena y hemos desarrollado pues este ciclo de conferencias a partir pues de estos días y que han sido todo un éxito, por cierto, y que le damos las gracias a todos ustedes porque son realmente gracias a ustedes, al apoyo, a la dedicación, al sacrificio que hacen todos para estar presentes en estas conferencias del Grupo Guía, lo que nos han dado pues el éxito que tenemos hoy en día y la posibilidad de transmitirle un poquito del conocimiento, que no es mucho lo que tenemos, pero sí muchas ganas de enseñar y de transmitir por medio de docencia esta vocación que le hemos llamado el tema de educación. En ese sentido, nosotros tenemos hoy con nosotros una conferencista especial, es la fiscal de juicio, Yamile Pimentel Castañeda, y vamos a contar un poco de su hoja resumida de vida, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, capítulo de honor, posgrado y maestría en docencia superior, posgrado y maestría en Derecho Procesal Penal, maestría en Derecho Penal, diplomado en Sistema Penal Acusatorio. También ha contado pues con una serie de cursos dentro del sistema, desafío para el Ministerio Público, fiscal en América Latina, formación de formadores interinstitucional del sistema penal acusatorio, distintos cargos en el Ministerio Público, actualmente fiscal superior de la sección de asistencia a juicio de la Fiscalía Metropolitana, al igual también es docente en la Universidad ISAE. Bueno, sin más, apreciada, distinguida fiscal superior Yamile Pimentel, el escenario es suyo. Adelante. Gracias, licenciado. Primero que todo, pues gracias a Grupo Guía por la invitación y a usted pues por acompañarnos también el día de hoy. Efectivamente, pues hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante, que es el de la teoría del delito aplicada en las audiencias previas. La teoría del delito pues es fundamental en materia penal porque es la base que nos va a dar para poder nosotros entonces sacar pues nuestro caso adelante. La teoría del delito está dentro de lo que es la teoría del caso, porque es un elemento fundamental para plantear nuestra teoría de caso. Por ende, pues es fundamental que nosotros manejemos esa teoría del delito. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar a la parte de esa teoría del delito, a esas audiencias previas, que son esas audiencias que se hacen en fase de investigación ante el juez de garantías. Son muchas las audiencias que se hacen en esta fase, pero ya sabemos cuáles son las principales, como es la legalización de aprehensión, formulación de imputación y lo que es la aplicación de medidas cautelares. Esas pues son las audiencias fundamentales que se hacen en esta fase y que para nosotros es importante pues compartirles lo que es la importancia pues de la teoría del delito o la aplicabilidad de la teoría del delito en esas audiencias. Entonces, para conceptualizar primero tendríamos que hablarles un poquito porque el tema de teoría del delito es un tema súper amplio, pues se da en la universidad en todo un semestre, pero aquí vamos a hacer como, digamos, como un recorderis de lo que ya cada uno de ustedes ha visto
o ha conocido a través de sus estudios. Lo primero que tendríamos que establecer es que la teoría del delito es un sistema de hipótesis que explica sobre la base de una determinada tendencia dogmática cuáles son los elementos del delito. Es decir, que a través de la teoría del delito nosotros vamos a poder determinar o identificar cuáles son los elementos del delito. Por eso que es sumamente importante. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son esos elementos del delito. Nuestro Código Penal, en el artículo 13, establece que el delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, que nosotros tenemos que examinar la existencia de esos elementos para poder determinar en un momento dado que estamos frente a un delito, porque de lo contrario, pues, estamos frente a una conducta que puede ser atípica o puede ser concerniente a otra rama del derecho. Entonces, en materia de derecho penal, pues ustedes ya han estudiado derecho penal y el derecho penal está relacionado con el estudio de los delitos, las penas, las medidas de seguridad. Entonces, obviamente, todo el derecho penal se basa en la existencia de un delito y por eso tenemos que tener claridad en esos aspectos. Entonces, cuando hablamos de la conducta es la acción, lo que ha sucedido, esa manifestación de voluntad que se da. Nuestro código establece que los delitos pueden ser por acción o por omisión, por comisión o por omisión, que son las dos formas en las cuales una persona puede llegar a cometer un delito. La acción, pues, es esa manifestación de voluntad hacia el exterior que trae modificaciones. Es importante, pues no se sanciona o no es de interés del derecho penal lo que son los pensamientos o actos realizados por animales o por la naturaleza, sino que es un acto humano. Tiene que ser un acto humano y que tenga trascendencia hacia el mundo exterior, que se exteriorice buscando así un resultado. Teoría de la acción final, tiene que tener alguna finalidad esa acción que se va a ejecutar. Entonces, ese es sobre la base sobre la cual se trabaja de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Cuando nosotros tenemos esa acción o esa omisión, nosotros tenemos que analizar entonces eso que pasó, eso que sucedió, eso que nos cuentan en un momento dado a nosotros como fiscales, alguien que va a poner una denuncia o a los defensores en el momento dado de que una persona busca su asistencia o como querellante, entonces que le cuenta algo que pasa, algo que sucedió, lo que tenemos que hacer es el análisis de eso fáctico, de eso que nos están contando, esa conducta, confrontarla entonces con el tipo penal, con los tipos penales, con el código penal, con la norma sustantiva, y de esa manera ¿Por qué nos cuesta tanto esa cuestión de los hechos? ¿Por qué a los abogados realmente el tema de la subsunción desde el punto de vista del derecho penal, pero sobre todo de los hechos nos cuesta tanto? ¿Por qué? Si los hechos usualmente de cualquier tipo penal, estamos hablando de 4 o 5 líneas, ese es el problema jurídico. Realmente cuando vemos una carpeta, un expediente, un folleto que realmente está encaminado a una investigación penal, objetivamente solamente tenemos un par de líneas en el problema central. ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta tanto entender que ese problema o esos hechos se subsumen de forma rápida en el mejor tipo penal. ¿Y por qué olvidamos tanto los hechos al momento de realizar las distintas tipos de audiencias, ya sea en audiencias preliminares o en audiencias de juicio? Bueno, yo considero que a veces hacemos las cosas como muy complejas cuando realmente tienen que ser lo más sencilla posible, y a veces los hechos, los errores que cometemos a veces cuando vamos a identificar los hechos, es que a veces nos vamos a narraciones o a historias, o a veces también lo impregnamos con aspectos jurídicos, cuando realmente el hecho es algo que pasó, algo que sucedió, pero que en derecho penal lo que nos interesa, no todo lo que pasó o sucedió, sino lo que es jurídicamente relevante o penalmente relevante. Es decir, que una vez que usted lo escucha, usted de forma rápida, usted identifica, bueno, este es un robo, esto es un hurto, esto es una violación. Entonces, claro que sí, nos ha costado
quizás porque veníamos arraigados con el sistema anterior a contar un antecedente completo de todo, dar toda la información que para tal día, que para tal fecha, tal hora, como contar una historia. Entonces ahora como que se nos hace complejo tener que contar todo eso, como usted dice, en 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Entonces creo que es algo que hemos ido trabajando todos los abogados que estamos dentro del sistema y que hemos ido mejorando. Pero para eso usted tiene que manejar la teoría del delito, porque usted va a saber cuáles son los elementos que usted tiene que identificar dentro de toda esa narración de hechos que le han dado, los que son penalmente relevantes. Entonces, parte usted de la acción, hace lo que les estaba diciendo ahorita, confrontar eso que les están contando, ¿con qué? Con las normas, con las normas penal, con la norma sustantiva, y poder adecuarlo, entonces, hacer ese ejercicio de tipicidad, de adecuar eso que nos han contado a el tipo penal específico en el cual se subsume esa conducta que, pues que nos han puesto de conocimiento a nosotros como abogados. Y de esa manera, haciendo ese ejercicio de adecuación de tipicidad, entonces vamos a destacar o a poder señalar de forma adecuada, este es el delito del cual vamos a iniciar una investigación, o este es el delito del cual tengo que defenderme. Entonces, obviamente, esa es la parte que a veces cuesta un poquito, porque en abstracto a veces es muy fácil uno decir, bueno, es que la norma dice quien causa la muerte de otro. Eso está súper sencillo, pero cuando viene una narración de hecho de una serie de cosas que han pasado, entonces a veces no es tan fácil. Usualmente, fiscal, cuando estamos hablando de los hechos jurídicamente relevantes, es decir, que ya tenemos un enmarque específico para poder desarrollar lo que es la carpeta, casi siempre desde el inicio, desde que el fiscal va a comenzar a realizar ya sea el tema de la imputación, que va a ir a la acusación y que va a ir al juicio oral, en la mayoría de las veces esos hechos jurídicamente relevantes se mantienen. Y se mantienen precisamente, digo, porque es la base del problema jurídico. Entonces es una realidad, y usted con los años de experiencia que debe tener en el Ministerio Público, identificar de forma correcta estos hechos relevantes para mí es determinante, no solamente para el fiscal, sino también para el defensor, que logra entonces observar dentro de su análisis, lógicamente de teoría del delito, determinar en definitiva si realmente, primero, si se ha tipificado de forma correcta por parte del Ministerio Fiscal. Segundo, para poder armar su teoría del caso en base a la teoría del delito, desde el punto de la defensa y decir, bueno, lo que pasa es que aquí tal vez se cometió fue otro tipo penal y no este, parte de la teoría que puede generar desde el punto de vista de la defensa. Pero usualmente usted, que acostumbra durante toda su carrera o toda su trayectoria dentro del Ministerio Público a tipificar hechos, es la base, ¿no? Y me gustaría que les explicara sobre todo esto a nuestros oyentes, porque cómo visualiza o cómo ve el fiscal el tema de los hechos y cómo logra de forma rápida, ya con la experiencia que usted posee, poder determinar, no, lo que pasa es que aquí estamos frente a un tema adulto, no. O por ejemplo, temas complicados por hablarle el tema de la estafa o el tema del homicidio. Bueno, homicidio un poquito más sencillo, pero hay delitos que van dentro de la línea que pareciera un poco comercial y a veces cuando entra en eso entra un problema muy grave al momento de la tipificación. Pero ¿cuáles serían las bases elementales para poder determinar de forma correcta este hecho que tengo y cómo lo encuadro y no me pierdo tanto en el bosque, sino que voy directamente al tronco? Exacto. Un ejemplo clásico que usted coloca, que es el que trae muchas dudas en un momento dado, es el delito de estafa, porque evidentemente se tiende pues a confundir con aspectos ya sea comercial, civil, de otra naturaleza o de otras ramas del derecho. Entonces ahí es que juega un papel primordial la teoría del delito, porque cuando nosotros vamos a analizar el tipo penal específico, el delito de estafa, entonces nosotros tenemos que hacer el análisis y para ello la tipicidad, que era en lo que les estaba hablando, la tipicidad se divide en dos vertientes, una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Entonces ahí yo tengo que ver dentro de la tipicidad subjetiva que la misma tiene la conducta, el verbo, los sujetos, el objeto material, el bien jurídico. Entonces yo tengo que ver primero esa vertiente objetiva, si toda esa narración de hechos que me han dado, ese caso que se me ha presentado, encuentra todos esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Y
la parte subjetiva, que si es doloso o es culposo. Entonces yo tengo que ver también, no solamente eso, sino también que los tipos penales tienen circunstancias o elementos normativos que tienen que cumplirse para que señalar pues que estamos frente a un tipo penal. En el caso de la estafa, inclusive ese era un ejemplo que les traía en el evento, si había la posibilidad de hacer las presentaciones. En la estafa tiene un elemento de cómo se debe ejecutar el hecho, que es a través del engaño. Entonces, obviamente, para yo poder determinar si efectivamente estamos frente a un tipo penal de estafa, yo tengo que ver que esa situación que se dio a través de la cual la persona dispuso de su patrimonio fue porque a través de ese engaño se le hizo incurrir en un error, y que no se trata solamente de una simple transacción donde se dio un incumplimiento de un contrato o una situación pues que no llegaron a un acuerdo de lo que ya se había establecido, y poder diferenciar esa otra materia que no le correspondería al derecho penal, o poder identificar efectivamente que sí es un delito porque se da esa circunstancia, porque pueden ser situaciones en las cuales una persona le ofrece a alguien un negocio, le entrega el dinero, al final no hay negocio, no hay dinero, pero se ha dado todo dentro de un marco de una negociación o de una situación, como usted lo indicaba, de manera comercial, pero no es que hay ningún engaño, sino que el incumplimiento se pudo haber dado por otras razones. No fue que hubo una maquinación por parte, una artimaña, una maquinación por parte de ese sujeto activo con la finalidad de engañar al sujeto pasivo y le dispusiera de su dinero. Entonces, por eso yo tengo que analizar todos los elementos del tipo penal, la tipicidad objetiva y subjetiva, las circunstancias normativas que tiene ese tipo penal. Muchos tipos penales tienen una modalidad, cómo se debe ejecutar, con violencia, con intimidación. Entonces yo tengo que estar claro en eso. Si dos personas adultas tienen relaciones sexuales, no hay violencia, no hay intimidación, entonces, ¿cómo podríamos entonces decir que estamos frente a una violación? Pero ya si hubo una intimidación o hubo una violencia, entonces tendríamos que entrar a analizar la existencia pues de un delito. Por eso es que es importante analizar. Usted sabe que, como usted dice, con la experiencia usted le cuentan algo y usted dice, bueno, esto es un robo, pero después uno tiene que ir minuciosamente a ver entonces si se cumplen todos los elementos. Sí. Iba a decir algo. Ajá. Es realmente interesante porque hay una doctora que se la recomiendo a todas las personas que están siguiendo acá. Pueden poner en YouTube, ustedes que les gusta mucho el tema de estos estudios y que tienen, pues las redes hoy en día tienen una facilidad por medio del YouTube pues impresionante. Marina Gascón Avelán, una doctora especialista en los temas de teoría de los hechos, sobre todo. La verdad es que van a encontrar cualquier cantidad de conferencias en donde le está dando capacitaciones a los magistrados de los distintos tribunales en España. Y a mí me parece realmente interesante ver ese tema porque precisamente ya aporta algunos conceptos importantes, cómo nosotros hemos desviado la atención de la teoría de los hechos fundamentales y de cómo poder hacer esa subsunción de forma correcta, tal vez a veces por teorías novedosas como la de la argumentación. Cuando entramos realmente a conceptos como el tema de argumentación es realmente al final, más que todo un juicio oral o de repente las audiencias preliminares, pero que el fondo sustancial del problema jurídico está en los hechos y que realmente estos hechos, para poder que esos hechos realmente tengan una relevancia para el derecho penal, entonces estos hechos tienen que ser hechos jurídicamente responsables. Es decir, que se abarquen dentro del tipo penal. Y como nosotros, estos hechos, como muy bien lo acotaba la fiscal Yamilet, en ese sentido, ven acá, si son dos personas que están realizando, por ejemplo, una negociación comercial, entonces lógicamente habría que definir dos conceptos básicos desde el punto de vista de la estafa. Por un lado, el artificio o el engaño, y por el otro lado, el tema del ánimo de lucro. Son elementos fundamentales y esenciales para poder tipificar esos hechos, donde en la tipicidad objetiva del delito. ¿Y cómo yo puedo entonces determinar la tipicidad objetiva del delito? Muy claramente marcado en algo que se llama los verbos rectores del tipo penal. Los verbos rectores son verbos orientadores realmente de lo que son los hechos. ¿Por qué? Los hechos ya son uno, los hechos se van a mantener en la mayoría de los casos.
Es decir, ya el hecho se dio. Entonces, ese hecho tenemos que verlo cómo lo subsumimos dentro del tipo, pero para ello tengo un orientador básico, tengo un guía, una persona que me va a estar orientando, es decir, los denominados verbos rectores del tipo penal te van a orientar para poder acreditar si ese hecho entra o no entra dentro de este concepto. Y eso es realmente lo interesante de este tema, que da para muchísimo más, pero continúe, apreciada fiscal. Gracias, sí, este tema de verdad que es súper interesante y muy útil en nuestro trabajo. Y obviamente, pues, la parte, por eso les digo que hay que analizar esa tipicidad objetiva y esa tipicidad subjetiva, porque son las que nos van a dar esos parámetros para nosotros, por lo menos, decir que tenemos una conducta y que esa conducta es típica, porque está tipificada dentro del Código Penal o en alguna ley especial. Luego, como la teoría del delito es secuencial, yo tengo que analizar los elementos de esa manera, tengo que irme al otro elemento que es la antijuricidad. La antijuricidad es lo contrario a derecho. Se entiende que si tengo una acción que es típica, es contraria a derecho. Pero la antijuricidad tiene digamos, unos elementos negativos que la eliminan en un momento dado y es lo que se conoce dentro de nuestro Código Penal como las causas de justificación, que es la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, legítimo ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber legal. Entonces, esas son las causas de justificación, que quienes tienen que conocer en un momento dado más ampliamente, obviamente el fiscal también, pero la defensa, porque son los que la van a invocar en un momento dado para establecer que sí, la fiscalía tiene una acción que es típica, pero no es antijurídica porque estamos frente a una causa de justificación. Luego que pasamos de ahí, si tenemos una acción que es típica, es antijurídica, pasamos entonces a la culpabilidad. La culpabilidad, a diferencia de la tipicidad y de la antijuricidad, que ambas recaen sobre la conducta, es decir, la tipicidad y la antijuricidad recaen sobre la conducta, la culpabilidad recae sobre el sujeto. Y la culpabilidad es eso, la capacidad de culpabilidad que tiene la persona, el juicio de reproche que se le puede hacer a la persona porque tiene esa capacidad de culpabilidad. No es inimputable o no hay ninguna eximente de culpabilidad. Nuestro código también establece eximentes de culpabilidad que a veces, por eso les digo, a veces no buscamos la parte penal por estar enfocados solamente en la parte procesal. Entonces, nuestro código establece la coacción, el miedo insuperable, establece sí, cuando el estado de necesidad también exculpante, todos esos elementos que en un momento dado que se invocan y obviamente se puedan probar, puede eliminar entonces la culpabilidad. Son eximentes de culpabilidad. Y de esa manera, si nosotros hacemos todo ese ejercicio secuencial, entonces podemos decir, bueno, hay una acción, la acción es típica, es antijurídica y es culpable. Están todos los elementos del delito. Hay una discusión que eso no vamos a entrar, que algunos dicen que la punibilidad también es elemento del delito, otros dicen que es consecuencia del delito porque realmente es la consecuencia que se le impone a la persona una pena por la comisión de un delito. Entonces, no vamos a entrar en esos temas. Establecido estas bases, cuando vamos a ver el tema de esas audiencias previas, que ya hemos indicado que el control de aprehensión, formulación de imputación, medida cautelar, tenemos que cuando se aprende a una persona, cuando la policía aprende a una persona, tiene que ser porque la persona está en flagrancia, cometiendo un delito en flagrancia, o porque hay una orden en contra de él. En ambas situaciones, en ambos procedimientos, la base para que se dé la aprehensión es la existencia de un delito. Por eso es que ya se debió haber hecho el ejercicio que acabamos nosotros de hacer en conjunto con el licenciado Chan, de poder establecer que efectivamente estamos frente a un delito, para que se proceda entonces con esa aprehensión en flagrancia o porque hay una orden. Si el fiscal da una orden, tiene que tener elementos que acrediten la existencia de un delito para poder girar una orden de aprehensión. Igual, la policía tiene que capturar a la persona cometiendo el delito en flagrancia.
Entonces, esa es la base sobre la cual se da la aprehensión de una persona y es lo primero que se discute cuando se va a la audiencia. Hay que decir, bueno, esta persona se aprendió, pero ¿por qué se aprendió? Porque está en flagrancia, porque hay una orden, y hay que explicarle eso al juez para que el juez pues pueda comprender cuál procedimiento fue el que se le aplicó. ¿Qué se destaca? Lo que son las garantías fundamentales, si se les respetaron las garantías fundamentales y pues si se cumplieron los términos legales. Pero para nosotros, hablando del tema de teoría del delito, ¿qué nos interesa? ¿Por qué se aprende a una persona? No se puede aprender a una persona pues porque quise o de manera antojadiza, porque eso no se puede dar. Tiene que ser sobre la base de la existencia de un delito. Sí, en ese sentido, fiscal, precisamente cuando usted nos hablaba de la tipicidad, nos mencionaba dos variables dentro de ella, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Lógicamente, cuando van a hacer la calificación del tipo penal por parte del Ministerio Público, uno del checklist lógico y normal y natural, que lógicamente entra en ese prima facie, en ese análisis preliminar, es la tipicidad objetiva. Es decir, estos elementos de tipicidad objetiva son los que me van a dar a mí una lista establecida para poder decir, bueno, a ver, aquí están los sujetos, bueno, a ver, aquí está el bien material, bueno, a ver, aquí está esto. Bueno, muy bien, porque la tipicidad subjetiva todavía no va a hacer análisis en esta primera fase preliminar y eso es importante poder determinarlo, porque muchas veces los actores empiezan a traer todos unos temas del tema de antijuricidad o de la legítima defensa o de una serie de conceptos que es lo que estamos explicando y desarrollando en este momento, que lógicamente no es la fase. Porque en esta primera fase estamos hablando de qué? Estamos hablando de si existen los suficientes elementos para qué. Suficientes elementos para poder vincularlo. No quiere decir que usted haya cometido el delito. No quiere decir que usted esté bajo una figura finalista de las teorías finalistas, en este sentido del doctrinario Hans Weysen, que sigue nuestro Código Penal desde hace muchos años atrás. Entonces, lógicamente, no es el momento para debatir este tema, sino es un tema de vinculación preliminar que lógicamente va a tener un periodo posterior de investigación. Entonces, ese tema es importante, poder entender cuáles son esos elementos de tipicidad objetiva que le permite de forma preliminar o previa o a prima facie realmente al fiscal poder determinar si está o no está ante un tipo penal. Y eso es fundamental, porque muchas veces ha pasado, y en algunas ocasiones, sobre todo cuando yo me encontraba en la defensa pública, lógicamente que a veces esos hechos que se construyen o estos hechos relevantes cuando iban a ser subsumidos en el tipo penal, obviamente un defensor bien preparado, con un buen análisis de este tema de teoría del delito, podría identificar que tal vez no entra perfectamente o no se engancha perfectamente los hechos con el tipo penal y daba la posibilidad entonces, como pasó en muchísimas oportunidades, precisamente en que la audiencia de imputación se presentaba una objeción y lógicamente entonces daba por resultado en alguno de los casos que entonces no se pudiera imputar. No es que ocurra, eso solamente es una forma excepcional, es excepcional, realmente es la minoría de los casos, pero puede ocurrir. Entonces, estos son muy claro, para entonces, para que ninguno de los operadores, pues, en este caso sobre todo la Fiscalía, al momento de esa calificación objetiva lo tenga muy pendiente. Creo que eso es importante resaltarlo. Así es, licenciado. Entonces, bueno, en esa primera audiencia ya hablamos de la aprehensión, es la base sobre la comisión de un delito. Cuando vamos a la formulación de imputación, que es, digamos, que la audiencia más importante porque es la que sienta las bases para lo que se va a continuar, sienta las bases para la investigación, para la acusación y para el juicio. Ahí es que se van a establecer entonces en esa audiencia de formulación de imputación, de acuerdo al artículo 80 del Código Procesal Penal, tienen que establecer los hechos, pero los hechos, como hemos venido diciendo, jurídicamente relevantes. Entonces, ahí tiene que construirse ese hecho y lo que se ha establecido, lo ha establecido la doctrina, es que los hechos se construyen a través de un cuestionamiento en conjunto con lo que establece los elementos de la teoría del delito o de la tipicidad. Entonces, tienes que contestarte qué pasó, cómo pasó, cuándo, dónde, quién, a quién,
Y si nosotros nos podemos analizar esos cuestionamientos que son los que nos sirven para la construcción de los hechos versus lo que ya hablamos sobre la tipicidad objetiva, vemos que se dice que ¿qué pasó? ¿Qué lo dijo el licenciado Chan? ¿Qué es en el tipo penal? ¿Qué es lo que nos indica qué pasó? El verbo, porque el verbo es el que describe la conducta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cómo pasó? Con el verbo podemos describir eso. Se apoderó del dinero, le disparó con el arma de fuego, le causó la muerte mediante un disparo de arma de fuego. Entonces, se establece esa unión entre lo que ya venimos señalando de la teoría del delito con los cuestionamientos que nos vamos haciendo para la construcción de los hechos. ¿Qué, cómo, cuándo? Porque hay que decirle a la persona, el defensor tiene que saber, y el acusado, el imputado, tiene que saber cuándo pasó el hecho por el cual se le está acusando para poder defenderse. ¿Dónde? Usted no puede decirle a una persona, se le va a imputar porque usted le causó la muerte a otro, y ya. Y ya, y entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Dónde? Entonces son las preguntas que surgen y que a nosotros tenemos que ir construyendo y hacer, como decía el licenciado, como un check-in. Ya tengo qué pasó, cómo pasó, dónde, cuándo, quién. ¿Quién es? El sujeto activo, tipicidad objetiva. ¿A quién? La víctima, tipicidad objetiva, el sujeto pasivo. Entonces, para que vean que todo está inmerso en eso. El objeto material que está dentro de la tipicidad objetiva, el objeto material es sobre lo que recae la conducta, sobre lo que recae el verbo. Apoderarse, ¿de qué se apodera? Dice la norma, de bien mueble ajeno. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el celular, la computadora, el dinero. Eso tiene que estar en los hechos, ese objeto material tiene que estar en los hechos porque tiene que saber de qué se apoderaron, de qué despojaron a la víctima. Entonces, es como una unión entre lo que establece la teoría del delito con ya esas técnicas para construir lo que es los hechos que son penalmente relevantes. Al final, yo tengo que decirle a la persona con claridad, usted para el día 4 de enero del año 2020, aproximadamente a las 5 de la tarde, mediante utilización de un arma de fuego, intimidó a tal persona y lo despojó de su dinero, Entonces, ya estoy diciendo qué día, aproximadamente a qué hora, en qué lugar, qué persona lo hizo, a quién se lo hizo, la conducta, el verbo, qué fue lo que pasó y qué fue lo que se llevó. Entonces, ya yo puedo decir, bueno, ya tengo todos mis elementos. Entonces, en esa formulación de imputación hay que presentar esos hechos, decirle a la persona qué delito es. No se puede, por ejemplo, antes, me acuerdo con el sistema anterior, que se ponía en la vista fiscal, bueno, se le llama juicio, pero el delito contra el patrimonio económico. Entonces, a usted ahora no le puede decir a alguien, le voy a imputar cargo contra el patrimonio económico. Se puede decirlo si quiere, pero tiene que después establecer dentro de ese título cuál es el delito específico, si es un robo y si el robo es simple o agravado, porque eso también es importante verificar el tema de las agravantes, y porque la persona pues también tiene que saber si es simple o es agravado. Entonces, esos elementos pues son fundamentales para poder construir esos hechos que son penalmente relevantes. Hay tipos penales que tienen circunstancias especiales, que pues se le denominan elementos descriptivos, ya sean normativos, descriptivos o normativos, que son los que le dan como un aditivo. También algunos le dicen, me acuerdo la doctora Aida decía siempre, son elementos aditivos, que era como algo adicional que estaba dentro del tipo penal. Y, por ejemplo, como decía en el robo, violencia o intimidación. Tiene que haber violencia o intimidación. En la estafa tiene que haber el engaño. En la violación tiene que haber violencia e intimidación. Pero si ustedes ven, el de homicidio dice quien cause la muerte a otro, no dice cómo lo va a hacer, de qué modo lo va a hacer, si es con armas, si es con una piedra, si es con lo que sea, con un cuchillo, no se establece.
simplemente dice quien cause la muerte a otro. En cambio, esos otros tipos penales sí establecen unas circunstancias de modo que tienen que cumplirse y explicarse en un momento dado y al final en el juicio obviamente probarse. Entonces, eso que se establece dentro de la que es la formulación de imputación, pues ya está estableciendo las bases para seguir una investigación, para que la defensa pueda ejercer su rol efectivo de defender a su representado y esa preparación para lo que es la siguiente fase del proceso y de igual manera en ese mismo acto para lo que es la aplicación de la medida cautelar. Muchas veces la defensa en un momento dado sabe, bueno, el juez va a pasar la imputación porque hay los elementos mínimos, pero sienta las bases, ¿para qué? Para cuando se va a la aplicación de una medida cautelar, sienta las bases de que ya sea que hay un problema en la calificación o en cuanto a la vinculación, ¿para qué? Para cuando va a la aplicación de una medida cautelar, obviamente poder utilizar esos elementos para obtener pues una medida cautelar menos grave a la que se le puede estar pidiendo en un momento dado. Entonces, por eso pues es importante, han habido ya fallos en los cuales se ha establecido situaciones con relación a las calificaciones jurídicas o a la construcción de los hechos, en los cuales pues ya los jueces y los magistrados pues han hecho explicaciones respecto a ese tema, porque es un tema que se debate en un momento dado. Entonces, cuando vamos a la audiencia de medida cautelar, algo que es importante en esta audiencia, pues que lo establece el artículo 224, para aplicar cualquier medida cautelar tienen que existir elementos que acrediten un delito. Entonces deben existir elementos que demostrativos, dice la norma, de la existencia de un delito. Entonces, recuerden que cuando estamos en esta fase, no hablamos de prueba, hablamos de elementos probatorios, de elementos de conocimiento, y que lo que tienen que dar es algunas probabilidades al tribunal respecto a esa existencia del delito, y que para poder aplicar medidas cautelares, porque todas las medidas cautelares de alguna manera restringen derechos fundamentales, unas más que otras, pero hay una restricción para quien la padece en un momento dado. Entonces, se parte de la base de ¿qué? De la existencia de un delito. Entonces, si usted en un momento dado puede decir, no, lo que pasa es que, nuevamente, aquí no estamos frente a este delito, aquí se da tal situación, hay una argumentación técnica, porque tiene que ser técnica, de acuerdo a lo que establece la tipicidad, y algo importante que el licenciado Chan tocaba la parte de las causas de justificación, que quizás eran más adelante, pero si nosotros revisamos lo que es el artículo 223 del Código Procesal Penal, establece que no se deben aplicar medidas cautelares cuando concurran causas de justificación excluyentes de culpabilidad o eximentes de punibilidad. Entonces, incluso habla de extinción de la acción penal o de la pena, ya eso, pero para el tema de nosotros, causa justificación excluyente de culpabilidad. Entonces, la norma lo establece. Es un tema debatible porque en ese momento, como ya yo les decía, no hay prueba, o sea, todo es como argumentativo, pero la norma da el lugar para que se dé la argumentación. Ya la decisión de los tribunales es otra cosa, pero la norma nos sienta esas bases para que podamos argumentar sobre ese tema. Sí, lo que pasa con relación a ese tema, y claro que obviamente va a traer fireworks, muchos fuegos artificiales sobre la pantalla, porque lógicamente sí, la norma lo señala, lo explica, pero por el otro lado hay una serie de procedimientos que nos han indicado durante todos los seminarios, durante todas las capacitaciones, indicando cuándo es el momento para realmente hacer estos debates, ¿no? Y creo que fue parte del cuestionamiento, sobre todo cuando se aplica acá en Panamá, en el primer distrito judicial de Panamá, el tema del SPA, precisamente si ese debate con relación a estos elementos que usted acaba de mencionar en el artículo 223
formaban parte del debate, por ejemplo, al momento de poder vincular a una persona y de conocer si existen los suficientes motivos. Pero parte de los argumentos simples establecidos, como la mayoría de las veces, es precisamente que estamos en una fase preliminar. Es decir, está devaluando o lo que se está mencionando o lo que se está calificando, primero por parte del fiscal. Ojo con este tema, porque primero hay un chequeo que hace el fiscal o hay una verificación, porque el jus puniendi, ¿de dónde viene? El jus puniendi no viene de ningún lado. La acción punitiva la tiene precisamente el fiscal por medio del mandato constitucional en el artículo 220. Entonces, ese es el fundamento jurídico que le dice usted tiene que investigar. Muy bien, yo hago mi chequeo, hago el análisis con relación a la tipicidad objetiva, que para mí es la primera fase. En esta fase preliminar es el debate. Pero posteriormente yo llevo esa solicitud, ya sea que sea por un tema de flagrancia o ya sea por un 235, que es el tema de una resolución motivada, se la planteo al juez de garantía. El juez de garantía, luego de escuchar estos elementos, de escuchar todos los hechos relevantes, jurídicamente relevantes, de apreciar, entonces va a ser una apreciación desde su óptica, va a ser una revisión realmente si los hechos se subsumen al tipo penal. Ojo con esto. Y ese es la apariencia de delito. Y eso es importante determinarlo porque no está diciendo que es delito, está diciendo que hay una apariencia de delito y por eso es que estamos hablando de elementos demostrativos, no estamos hablando de pruebas, todavía estamos en una etapa incipiente, por eso el tema de la argumentación cobra una vital importancia, sobre todo en esta fase preliminar. Pero lo otro que también es importante, imagínese que el litigante, en este caso el defensor público privado, plantee temas, por ejemplo, de legítima defensa en una audiencia preliminar. Eso lastimosamente va a ser muy complicado que se le conceda, precisamente porque parte de los argumentos que se van a utilizar es esta no es la fase correspondiente. Y ojo, ese 223 sí da el compás. Yo soy de esa consideración, al igual que usted, apreciada fiscal, de que sí da el compás, por ejemplo, donde se ha solucionado en parte, claro, que se ha dado otros problemas en la audiencia de vinculación en la hermana República de México, en donde estos temas son debatidos, pero lógicamente en un escenario posterior, en un par de días después. Sin embargo, nosotros no tenemos esto, entonces pudiera ser que en alguno de los casos esa apariencia de delito, tal vez más adelante pueda ser que no lo sea, ojo, o puede ser que sí lo sea. Entonces, ese es un tema que hay que analizarlo, sobre todo desde el punto de vista de quién, del imputado. Y obviamente este es un concepto bastante garantista, porque tal vez hay algunos corrientes que dicen que una imputación no le hace daño a nadie, que no va a matar a nadie. Pero ojo con ese tema, porque desde el punto de vista garantista, una imputación tiene que considerar y tener los elementos suficientes, reales y concretos para poder determinar como juez, al fin y al cabo, si estoy ante una apariencia real o objetiva del delito. Y eso es importante porque imagínese para una persona que nunca ha estado en un tema penal, imagínese que se le señale, que se le indique, se le diga, usted está indiciado, usted está señalado. Ahora imagínese cuando pasa al otro estadio, que usted está imputado. Esa persona se le puede desbaratar todo, se le puede desbaratar su trabajo, se le puede desbaratar su familia, se le puede hacer una afectación realmente grave. Y precisamente es por ello que existen los controles. Y estos controles, sobre todo en los sistemas garantistas, es de vital importancia. El primer control lo debe tener el fiscal, que por eso es que tiene un criterio, es el criterio y principio de objetividad. Es decir, la investigación de lo favorable y lo desfavorable. Esa es una norma y es un principio que va de la mano con otros criterios que más adelante pudiéramos explicar, pero que no vamos a salir un poco del contexto de la audiencia. Pero de que en definitiva es vital y es importante, porque él no está solamente para acusar, él está para realmente averiguar la verdad, la veracidad de los hechos. Esos hechos que probablemente tengan una apariencia delictiva y que probablemente sea un delito, pero todavía en esta fase preliminar él no tiene todavía la claridad absoluta. Es por eso que existe ese freno y contrapeso, ese checks and balances que dicen los americanos, que al final del camino es el que determina. Lógicamente, en estas fases preliminares todavía no hay una determinación por parte del fiscal. Es diferente cuando pasa a la fase intermedia, que ya acusó y que cuando va a juicio va a acusar por el delito. Pero todavía hay una fase de investigación, que es usualmente la que se determina en el código, que es el tema de los 6 meses. Eso por un lado por parte del fiscal.
por el parte del juez de garantía tiene un doble deber. Primero, de determinar si realmente esos hechos se vinculan al tipo, si hay la subsunción y si es realmente esa apariencia, es realmente una apariencia delictiva, aunque tal vez más adelante se pueda determinar otra cosa. Pero es una doble misión porque por un lado es juez y por el otro lado es un juez de garantía. Es decir, tiene que revisar todo lo que se le ha presentado, tiene que escuchar en contradicción a lo que dicen de alguna u otra manera el defensor, utilizando los principios que tiene la defensa, que son importantes, pero por el otro lado tiene que garantizar en definitiva eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un juez de garantía, estamos hablando de aquella persona que debe garantizar desde el artículo 17 hasta el artículo 55 esas garantías fundamentales que tiene todo individuo, todo ciudadano de la República de Panamá. Y aparte de ello, también tiene que ser un especialista en el tema de la convencionalidad, que lógicamente entra en nuestro código y a nivel constitucional con el artículo 4 y las últimas 3 líneas del artículo 17, que dice los mínimos constituyentes. Tiene una doble vertiente realmente el juez de garantía en esa aplicabilidad de la apariencia delictiva. Mire lo que estamos hablando. Y de que esa apariencia delictiva traiga como consecuencia al final del camino una imputación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas y no están a la ligera. Por eso que algunas veces cuando me dicen, no, lo que pasa es que las mal llamadas audiencias combo o solicitudes múltiples, al final del camino son rápidas. Y usted tiene que salir de esto como si estuviéramos hablando de que 2 más 2 es igual a 4. Digo, no, señor, porque estamos hablando sobre un tema fundamentalmente esencial e importante para el individuo. No tiene que ser tan rápida. Dice, bueno, que la aprehensión tiene que ser tantos minutos y que la imputación probablemente, sobre todo cuando hablamos del tema de las estadísticas, apreciada fiscal y sobre todo para cronometrar los tiempos, porque lógicamente el sistema está totalmente colapsado y hay audiencia tras audiencia, tras audiencia, tras audiencia, y tenemos que parametrizar, ¿no? Una famosa palabra que se utiliza para tratar de que establecer los tiempos. Y yo soy de la consecuencia, y siempre lo he emitido, una opinión muy general con relación a este tema, es que la justicia no puede ser medida en tiempo. O sea, no puedo saber si una aprehensión me va a tomar 3 minutos o si me va a tomar tal vez 1 hora. Yo no sé si una imputación me puede tomar 2 minutos, me puede tomar 3, 4 horas. Es que todo es muy relativo, pero al final estamos hablando de justicia. Y si estamos hablando de justicia, estamos hablando de garantías fundamentales, entonces debemos ir paso a paso viendo y analizando cada una de estas cosas. El tema se toma realmente interesante sobre todo en el debate de la imputación, sobre todo si hay ese checklist que se debe utilizar y que al final del camino es importante determinarlo. Muchas veces sí, dependiendo de la corriente, porque aquí hay que ser bien objetivos, como todos seres humanos. Algunos nos gusta un color, a otros otro. Hay personas que tienen una corriente un poco inquisitivista, hay otros que tienen una corriente un poco más garantista. No pasa nada, eso es normal en el ser humano, porque tal vez a la dama le guste una cartera de tal marca y a otra le gusta de otra, o un vestido rojo y a otro le gusta un vestido fucsia. Es normal, es perfectamente normal. Pero lo que sí es que siempre tiene que ser establecido por medio de esas garantías, por medio de esos derechos que son inalienables y que forman parte de la dignidad del hombre y que se enlazan con ese principio pro homine, por ambos lados, tanto por parte del fiscal como por parte del defensor. Y eso, y sobre todo, al que administra justicia, el que toma decisiones judiciales, tiene que tenerlo extraordinariamente claro. Pero bien, es parte de lo que quería aportarle, apreciada fiscal, para que continúe con lo que sí. Sí, gracias. Efectivamente, por eso lo explicamos, porque está establecido de esa manera en el código, pero ya el debate es otra cosa. Yo siempre digo que la parte sustantiva te da, por ejemplo, en las eximentes de culpabilidad te dice la persona actúe bajo un miedo insuperable o bajo una coacción grave. Usted puede argumentar eso, pero ya después cuando vaya al juicio, o sea, probatoriamente a veces es difícil y es complicado. Entonces, pero te da las herramientas, la teoría del delito te da las herramientas para que uno pueda desarrollarlo y de esa manera establecer pues cuál va a ser su teoría de caso. Inclusive hay defensores que por estrategia a veces no advierten cosas en esa fase preliminar, porque ven algo que no está bien y ellos prefieren dejarlo pasar antes de hacer alguna advertencia y lo hacen pues de una manera estratégica. Ya eso le corresponderá pues a cada uno como quiera plantearlo. Está establecido ahí, cada uno pues en su momento dado verá si le funciona o no le funciona pues para su sustentación. Entonces,
ya prácticamente se nos está pues como culminando el tiempo. Lo único que quisiera pues como conclusión decirles que la teoría del delito consiste pues en un estudio de cuáles son las características que se deben dar para que nosotros estemos claros de que estamos ante la presencia de un delito, ya sea por acción o por omisión, pero que efectivamente estamos frente o en la presencia de un delito. Eso es fundamental, porque estamos en derecho penal y como les dije, el derecho penal se basa en el estudio de los delitos. Entonces tenemos que tener claridad con eso. Y la teoría del delito nos va a dar esa herramienta que nos va a permitir a nosotros entonces poder establecer esos elementos y, como decía acá el doctor Chan, hacer ese check-in de que están presentes en el caso que usted tiene en un momento dado. Otro aspecto importante con la teoría del delito es que nos permite hacer una construcción coherente del caso de una manera también objetiva y que también propicia, ya creo que en otras palabras lo dijo acá el doctor, seguridad jurídica, porque a usted le va a permitir que si se dan todos esos elementos, efectivamente estamos frente a un delito y no que se trate de una conducta atípica o de una conducta de naturaleza civil o comercial o de cualquier otra rama del derecho, sino que estamos claramente frente a un delito. Otra conclusión que les podría decir es que la teoría del delito también nos permite establecer límites a ese poder punitivo que tiene el Estado, porque no queda como de manera arbitraria de que usted lo quiera establecer de esta manera, sino que usted tiene que hacer ese ejercicio de adecuación y que surjan todos esos elementos para que efectivamente se pueda establecer que estamos frente a un delito. Tiene que haber una acción humana, tiene que estar subsumido dentro de la ley penal, principio de legalidad, tiene que existir el tipo penal. Usted no puede decir, bueno, vamos a imputarle por tal delito, pero ese delito no está en el código, eso no está tipificado como delito. Entonces puede ser una conducta que es fea, que no le guste, que es reprochable para la sociedad, pero que no está establecido como delito, principio de legalidad, no podemos avanzar en ese ejercicio. Tiene que infringir o causar un daño o una lesión al bien jurídico tutelado. O sea, el bien jurídico tiene que estar afectado, tiene que haber un resultado. Hay delitos en los cuales son de peligro abstracto, pero ya ese es otro tema. Pero en esos casos sí hay una puesta en peligro del bien jurídico. Hay una puesta en peligro del bien jurídico. Entonces siempre tiene que haber, o ya sea una lesión al bien jurídico o una puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Verificar también la existencia de lo que se le denomina como aquellos permisos legales, que son las causas de justificación. Si hay una acción, si es típica, pero está bajo una causa de justificación. Y si al final, pues la conducta sí puede ser reprochable porque la persona tiene capacidad de culpabilidad, esos aspectos tienen que ser verificados. Todo eso que forma parte de ¿qué? De la teoría del delito. La acción, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, todos esos elementos obviamente son importantes que usted los pueda ir verificando. El tema de, por ejemplo, de la culpabilidad, si la persona es inimputable, entonces hay que pedir la aplicación de un procedimiento especial que establece el código, que le nombró un curador, para poder llevar adelante el proceso. Entonces, todos esos aspectos de carácter relacionado pues con la teoría del delito, nosotros tenemos que tenerlos muy claros cada vez que vamos o nos preparamos para una audiencia, porque todo se hace pues sobre la base de usted ejerce su facultad como fiscal, acusador o de investigación sobre la base de un delito. Y usted de defensa ejerce su defensa sobre la base de que a la persona la están acusando de ¿qué? De un delito. Entonces, eso tiene que estar
sumamente claro para todos los que intervenimos en un momento dado dentro de lo que es el sistema penal. Entonces, sí tenemos que revisar un poquito más, estudiar un poquito más. Aquí solamente pues estamos dando algunas bases, algunos tips, pero obviamente es un tema que sí hay que estudiarlo porque es muy importante, porque hace ese match. Cuando hablamos de teoría de caso, decimos que la teoría de caso tiene fáctico, jurídico y probatorio. Entonces, la parte jurídica está relacionado con la teoría del delito. La teoría de caso tiene que tener suficiencia jurídica, entonces tiene que tener una claridad en cuanto a la teoría del delito para que pueda tener fuerza, para que pueda ser creíble y para que pueda usted convencer en un momento dado, cuando ya pase a una fase de juicio, al tribunal. Entonces, con ello, pues, culmino, creo que exactito. El licenciado Chan sí me había indicado que íbamos a hacer especie de un conversatorio, tomando en cuenta la experiencia que él tiene desde el punto de vista de la defensa, para que pues fuera un poco más ameno para los oyentes. Oye, y se nos va el tiempo volando, mi apreciada amiga y fiscal Yamile Pimentel, de verdad que sí, el tiempo vuela. Y yo creo que es un tema de reflexión importante, sobre todo para los litigantes, los abogados que están iniciando en este sistema, y los estudiantes de Derecho que siempre nos siguen y que son también columna vertebral y esencial de estas capacitaciones de guía a tu academia virtual. Realmente es el tema de que el derecho se llama derecho penal, no se llama derecho procesal. Sí, hay un derecho procesal penal, muy bien, pero es derecho penal, chicos, apreciados amigos, colegas. La base precisamente está en la ley, en el penal sustantivo. Entonces, hacia allá tenemos que redireccionarnos, tenemos que observarlo, analizarlo. Realmente este tema da para muchísimo más, da para semanas para hablar, pero lógicamente el tiempo pues siempre es nuestro peor enemigo en estos temas, y aparte de las bastantes ocupaciones que tenemos cada uno de nosotros, tratamos siempre de resumirlo en una hora, cosa que hemos hecho a la perfección con la puntualidad de nuestra amiga Yamile Pimentel, y eso es importante y es esencial. Sí, para mañana vamos a tener también otro tema interesante y está totalmente relacionado a este. Va a venir el doctor José Félix Sánchez Gallego, juez de garantía, que nos va a estar analizando precisamente el tema de COVID, justificación o exculpación. Imagínense usted, apreciada fiscal y amiga Pimentel, mire cómo nos conectamos, ¿no? Acá en Grupo Guía. Es un tema casual, pero a veces ocurren estas cosas y realmente es interesante porque el doctor José Félix, que casualmente su tema de doctorado en España es precisamente sobre temas de causa de justificación o exculpación, así que considero realmente que sería muy interesante para todos los que nos están observando mañana sábado a las 3:30, día 9 de enero, pero bueno, también le hacemos y le rendimos tributo y honor a los mártires del 9 de enero, también haciendo academia, así que creo que es importante sacar un tiempito de ese día de reflexión nacional tan importante para la nacionalidad panameña, para poder también escuchar a nuestro amigo, al juez de garantía, al doctor José Félix Sánchez Gallego. Así que bueno, lo dejamos sin más, de verdad que eternamente agradecido, como siempre espectacular, muy bien, excelente, y realmente la dedicación y el esfuerzo que le dedica la fiscal Yamile, sobre todo en estas capacitaciones que siempre nos dice, sacaré un poquito de mi tiempo, estoy muy apretada, estoy en estadística, Jorge, pero realmente siempre dándolo todo por la academia, y eso es parte de la vocación que tiene que tener un docente, es parte de la vocación también que deben tener los funcionarios públicos, porque eso es importante también, educar a la ciudadanía, dar un poquito de lo que a uno le ha dado el sistema, por lo que a uno le han podido capacitar, y creo que eso al final se lleva una recompensa al triple, y sabemos pues que van a venir muchísimos más derroteros de éxito para su carrera profesional. Así que chicos, muchas gracias. Gracias. Nade, y fuerte abrazo a todos. Saludos Panamá, se les quiere. Saludos a todos, gracias.